Hola, yo soy Camila de la Peña y hoy voy a hablar sobre las películas. No me enorgullece decir que falté a dos, pero justo las dos que falté son mis preferidas, ya las había visto antes y me encantan, que es The Truman Show y Psicosis. Hoy voy a hablar de Psicosis, pero no quería perder la oportunidad de hablar de The Truman Show porque es de mis películas que más me gustan y siempre que yo tenga la oportunidad de hablar de Jim Carrey no la voy a desaprovechar. The Truman Show es una película que yo ya había visto hace tiempo ya, es una película que me encanta hasta el día de hoy. Es una película que, aunque no es de terror, no es de miedo, te genera un sentimiento de incomodidad, de como que te están viendo, de ser perseguido. Jim Carrey hace un trabajo excepcional en esta película. Obviamente él es conocido por su comedia física. En películas como La Máscara nos demostró que él sabe hacer cosas con su cara que capaz son inimaginables, pero también tiene películas como The Eternal Sunshine of a Spotless Mind, donde nos demuestra que él puede ser serio, puede dar una interpretación sin muchas emociones, pero igual expresar muchísimo. Pero en esta película yo siento que él hace una combinación perfecta de esos dos lados de él, del drama serio, pero también poniéndole un toque de Jim Carrey que es muy característico. Como por ejemplo una escena del principio donde él demuestra su actuación más divertida, más como él, cuando dice su icónica frase de "In case I don't see you, good afternoon", esa. Pero también tenemos escenas completamente contrarias como la de la playa, donde demuestra esta tristeza y este drama que es muy necesario para esta película. Obviamente esta película es una crítica social a toda la cultura celebridad que hay hoy en día, pero que ha existido desde hace mucho tiempo. Hay casos muy famosos de esto, como por ejemplo todo el caso de Britney Spears, que sí es un caso muy triste, pero es de los que han salido bien porque hoy en día ya está mejor. Pero también está el de la princesa Diana, que su muerte fue ocasionada por que unos paparazzis la estaban siguiendo. John Lennon, Selena Quintanilla, los mataron fans de ellos. Entonces es una crítica a cómo capaz a veces hacemos un acoso que no nos damos cuenta nosotros, pero lo estamos haciendo a estas celebridades y que ni siquiera vemos como humanos, vemos como nuestro programa de televisión. De hecho, gracias a esta película salió un fenómeno que se llama, creo que el síndrome de Truman, que es esto mismo de sentirte como que te están viendo, de que te están investigando, que te están persiguiendo, que obviamente es algo que existe antes de esta película, pero gracias a la película se dio el nombre. Y hasta el mismo Jim Carrey dijo que se sentía un poco identificado con Truman y siento que por eso es que la actuación de él es tan realista. También es interesante cómo la película juega con que también nosotros somos espectadores de Truman y como también nosotros le estamos diciendo al televisor, ay, date cuenta, y no nos damos cuenta que nosotros estamos haciendo algo parecido a las personas que ven el The Truman Show. Hay pequeñas pistas en toda la película para que él se dé cuenta, una serie de cosas que van pasando para que él se dé cuenta, pero algo hace clic en su cabeza cuando Meryl hace la seña con las manos. Pero eso es todo lo que quiero decir de The Truman Show. No estoy esperando que me ponga nota por esto, nada más quería hablar de esta película que amo y adoro demasiado. Y ya, y ahora vamos con la parte del video que sí es importante, que es sobre Psicosis. Vamos a hablar sobre un clásico, esta película que es un icono del terror, que pasó a los libros de cine de cómo se hace una buena película de terror. Hitchcock hizo una masterclass sobre eso, enseñando cómo se puede hacer una buena película de terror sin necesidad de jumpscares y esas cosas que hoy están de moda, y cómo también no se necesitan monstruos o cosas paranormales para dar miedo, mostrando que los monstruos pueden ser personas del día a día. Psicosis es una mezcla de thriller psicológico y terror. Su género se define por su enfoque a la psicología de sus personajes y el suspenso que culmina en un terror visceral. Esta combinación es crucial porque el miedo no viene de algo sobrenatural, sino de qué es capaz de hacer un humano. Lo que hace tan efectiva la escena de la ducha es el montaje y la sugerencia, no la brutalidad. Con cortes rápidos y música, Hitchcock nos hace sentir la violencia sin mostrarla explícitamente. La película nos invita a cuestionar nuestra moral. Al principio juzgamos a Marion por robar, pero su muerte nos hace empatizar con ella.
Norman es un asesino, sí, pero la película revela que también es una víctima de su madre, lo que complica nuestro juicio. Nos obliga a confrontar que el bien y el mal no son absolutos. Para mí, cuando vi la película, yo vi al monstruo más allá de una persona, sino la enfermedad mental de Norman. Obviamente él tiene un tipo de bipolaridad o trastorno de la personalidad que hace que él actúe de la manera que él actúa. ¿Pero por qué pasa esto? Porque él fue víctima de su madre por tantos años y esta fue su respuesta. ¿Que está bien matar porque la pasaste mal o fuiste maltratado? No, pero si es una víctima de sus circunstancias. La actuación de Anthony Perkins nos hace envolvernos muchísimo en este personaje y pensar todo lo contrario antes de saber, obviamente, este plot twist muy icónico. Él hace a Norman esta persona tímida, torpe, reservada y una persona que tú jamás hubieses pensado que es el asesino. Me recuerda muchísimo a la película The Usual Suspect, donde Kevin Spacey, cancelado, pero bueno, él hace de este como que buena persona. Sí, es como un criminal, pero es como una buena persona. Al final se descubre que él fue el malo todo este tiempo. Creo que The Usual Suspect agarra mucha inspiración de Psicosis. Y creo que en esta parte, si estamos hablando de la actuación de él, creo que es muy importante mencionar la última escena donde él está sentado y se va haciendo este zoom in de su cara mientras él sonríe. Creo que esa, se habla mucho de la escena de la ducha, pero también para mí esa es una escena muy icónica de esta película que es muy impresionante la primera vez que la ves. La película explora los límites extremos de la relación madre-hijo a través del complejo Edipo patológico de Norman. La posesividad de la señora Bates lo castra emocionalmente y lo lleva a desarrollar una doble personalidad para mantenerla viva en su mente. Lila Crane y Sam Loomis son los catalizadores de la trama. Su búsqueda de Marion es lo que nos lleva a la casa Bates y a descubrir el misterio. Son los ojos del espectador en la segunda mitad de la película. Creo que la decisión de Hitchcock al hacer esta película en blanco y negro fue bastante acertada, ya que nos da esta como atmósfera sombría, misteriosa y hasta claustrofóbica. Hace que el espectador tenga que usar su imaginación en bastantes partes y nos crea este mundo tan característico que no hubiese sido lo mismo si hubiese sido a color. La partitura de Bernard Herrmann con sus chirriantes violines es una de las más famosas en toda la historia. El sonido contribuye a la tensión y eleva el suspenso, diciéndonos cuándo sentir miedo y anticipación, convirtiéndose en un personaje más de la historia. Yo creo que esta decisión de edición y cortes rápidos fue algo que hizo Hitchcock como para mantener al espectador en la orilla de su silla con esta ansiedad de que tú no sabes qué va a pasar. Te mantiene presente en la película porque hay cortes tan rápidos que tú no quieres perderte absolutamente nada de lo que está pasando y te mantiene como que en esta atmósfera de ansiedad y vulnerabilidad. Para mí esta es mi escena favorita de la película, revelación de Norman siendo la señora Bates. Creo que Hitchcock lo maneja de una manera bastante magistral y satisfactoria, pero esta se siente aún más satisfactoria de cómo está manejado y controlada la escena, cómo se mantiene en suspenso desde el principio, y creo que por eso es que no deja tantas como que preguntas al aire o respuestas sin responder. Si prestaste atención a la película, no debería quedar algunas dudas. Creo que capaz es una película que tendrías que ver dos veces como para entender por qué hace todo el sentido del mundo que sea Norman. Y por eso para mí no deja preguntas sin responder, sino hay que prestar un poquito más atención y capaz una segunda vez viéndola te das cuenta de todos esos pequeños easter eggs que dejó Hitchcock en toda la película y cómo es algo que se va construyendo desde el principio. Bueno, creo que no es secreto para nadie que esta película fue uno de los pioneros del género slasher, o fue de las que inició el género, con el villano matando al protagonista y este villano siendo alguien psicológicamente traumado o con problemas psicológicos, como en Halloween o Viernes 13.
Bueno, para mí es una película que envejeció como el vino. Es relevante ahorita, fue relevante antes y va a ser relevante en el futuro aún, porque es una película que demostró de una manera muy hermosa y de buena manera cómo se puede hacer un slasher, una película de terror psicológica que no tenga que ver con monstruos o con cosas paranormales, sino en lo humano. Y eso siento que es el legado que tiene esta película. Y obviamente también el uso de la música, los planos, las actuaciones, son cosas que gracias a esta película se hace hoy en día. Bueno, y esas serían todas las preguntas. Es una película que a mí me encanta, me parece que es una lección excelente sobre el cine con una dirección magistral por Hitchcock, que a mí me encanta y me encanta ver y me encanta mostrársela a las personas, y es una de mis películas favoritas en general, pero creo que es una de mis películas favoritas en terror también. Muchísimas gracias por ver y eso es todo por mi parte. Chao.